a mirar el impacto de lo que es la cuarentena y este cierre que le dio a Argentina, pega muy fuertemente en el empleo privado. El que duerme tranquilo es el que tiene empleo público, en donde sabe que a fin de mes el Estado paga el sueldo. El del empleo privado está complicado. Hay tres modelos que se han elegido en América para enfrentar el COVID. Miramos, hay un modelo más darwiniano, podríamos decir, que hizo Trump y Bolsonaro, en donde ellos no hicieron encierro y permitieron el contagio masivo, en donde, digo darwiniano porque sobrevive el más fuerte en ese caso. Tenían un sistema de salud que tenía que contenerlos, pero ellos no lo hicieron. Entonces Brasil y Estados Unidos tienen gran cantidad de contagios y están viendo cómo enfrentar. Esa es una forma de enfrentar. La otra forma de enfrentar la pandemia es un tema, como hizo Uruguay, en donde se concientizó la gente y no hay policía reprimiendo ni controlando, sino se apela a la responsabilidad de la gente. Y después está el modelo argentino, en donde llevamos 160 días de encierro, en donde hay lugares en donde no tiene sentido que haya encierro. En el interior del país hay pueblos enteros en donde no hubo ni un solo caso, entonces ese no tiene sentido y no llega, y controlando la circulación entre distintos sectores, viviendo lo que vendría a ser esas comunidades aisladas, no tiene sentido tener restricción y para las clases, las escuelas. Acá en San Juan, nosotros hasta la semana pasada, los únicos casos que teníamos eran de algunos viajeros que habían regresado y de camioneros, o nada más, no teníamos circulación. ¿Cuál era el trabajo que tenía que hacer el gobernador de la provincia? Controlar los pasos, las huellas, que acá hay muchas huellas mineras o huellas donde andan las motos o las camionetas 4x4 cuando van a recorrer el campo. ¿Cuál es el tema? Que la policía de San Juan tiene 4.700 efectivos en su totalidad. Y eso no significa que los 4.700 efectivos en la calle, porque tienen un sistema de 24 por 48, 24 por 72. Entonces, eso hay que dividirlo a un tercio. Un tercio, son 1.000 y pico de efectivos por día que hay nada más en toda la provincia. Eso no es nada, uno está totalmente desbordado. Y aparte es una policía urbana, no es una policía rural, en donde tenga elementos como para ir al campo. Los únicos elementos que tienen para ir al campo, para ir a la montaña, controlar esos pasos acá en la provincia es Gendarmería y el Ejército. Yo creo que el gobernador tendría que haber convocado, haber pedido tanto la Gendarmería como el Ejército sacar su equipamiento y llevarlos al campo, llevar al campo para controlar esos pasos. Por supuesto, con un policía, con un oficial policial para que sea en colaboración con la policía. Pero es la única forma de controlar la circulación entre las distintas regiones. Fíjese, imagínese usted, nosotros vivimos en una provincia en donde hasta La Rioja hay 500 kilómetros. 500 kilómetros en donde hay pequeños pueblos totalmente aislados. A San Luis son 400 kilómetros. A Mendoza 160 kilómetros. Donde son desiertos, o sea, nosotros estamos en una isla rodeada de desiertos. Entonces, yo creo que no es tan difícil controlar. Lo que hay que controlar son las pequeñas huellas. Entonces, acá la problemática, yo soy abogado, tengo un estudio jurídico que atiendo empresas únicamente, entonces veo la problemática que tienen las empresas. Las empresas están muy complicadas. Tengo empresas que están virtualmente sin facturación, porque las actividades se le han caído, sin facturación desde que empezó la pandemia. Entonces no tienen forma de pagar sueldo.
Y por otro lado, tengo empresas que están trabajando, pero con muy difícil cobro. O sea, no pueden cobrar porque la cadena de pago está bastante rota, está virtualmente rota. Y hay empresas que venden a los productos fuera de la provincia y está muy complicado llegar con los productos a otros lados por lo oneroso del transporte. Porque por los camioneros, los días que pasan en la ruta esperando pasar de una provincia a otra o ingresar a una provincia, todos esos días se cargan al precio del transporte. Entonces, uno ve y realmente está complicado. Cuando hablan de pymes, ¿qué es lo que es una pyme? Bueno, es una pequeña y mediana empresa en donde uno dice, bueno, una pyme es una empresa que tiene menos de 50 empleados. Bien. Y yo digo, ¿cuántas empresas hay? Bueno, empecemos a segmentarlas. Fíjese usted, tu nombre es, tu nombre, Julián, Miguel. Julián. Julián. Mira, Julián, las pymes con un empleado en Argentina son registradas, son 180.363, o sea, el 36% de las empresas del país son pymes, de un empleado. Con dos empleados son 83.962, o sea, el 16%. Con de 3 a 5 empleados, 98.623, eso es el 19%, de 3 a 5 empleados. De 6 a 10 empleados, 55.620, eso es el 11%. De 11 a 25 empleados, es el 8%, 43.663 empresas. De 26 a 40 empleados, 12.514, el 2% del total de las empresas. Y de 41 a 50 empleados, que es lo que uno piensa que es una pyme, es el 1%. Son 4.535 empleados. Entonces, yo les digo una cosa, este encierro que hay, esta forma que nosotros hemos encarado la pandemia, ¿qué es lo que va a llevar a estas pequeñas empresas que no tienen facturación al cierre y al crash del sistema? Porque una empresita de esta que con un empleado, con dos empleados, con 5 empleados, que tenemos el 36%, el 16%, el 19%, directamente baja sus persianas y deja de pagar. Y deja de pagar. El juicio laboral, cuando uno ve la cantidad de empleados registrados, tenemos la misma cantidad de empleados que en el año 2010, 2012. En 10 años no hemos crecido en el empleo en Argentina. ¿Por qué? Por las leyes laborales. Cuando usted toma un empleado, empieza a acumular el empleado empieza a formar una caja de ahorro y la empresa empieza a acumular un socio más. Algunos dicen cuando es una empresa pequeña, un hijo. Entonces, nosotros vemos que las leyes laborales realmente han quedado totalmente obsoletas. Yo creo que el sistema donde hay que ir, no digo hay que cortar la indemnización, pero una parte del salario tiene que ir a una indemnización de retiro, como tiene la construcción. Empieza a cobrar y empieza a acumular en una caja de ahorro, en un fondo que no se puede tocar para que el día que ese empleado deja la empresa, por cualquier motivo, se lleve su indemnización, por bien o por mal. Entonces, de esa manera nosotros les vamos a sacar una carga a las empresas, porque así de esta forma todo el mundo piensa, ahora las pymes, todo el mundo se llena la boca de las pymes, no entiende lo que son ni la cantidad de empleados que tienen. Y no entiende la dificultad. Ser empresario en Argentina es ser mago, porque le cae todo el peso al Estado. Le exigen tener un contador, le exigen declarar impuestos, tiene que pagar todos los impuestos, cargas sociales. Realmente es muy, muy complejo tener un empleado en Argentina. Y el concepto que hay de que le van a seguir dando derechos, yo creo que nosotros tenemos que hacer la ley de trabajo realmente ha quedado obsoleta y necesita un acomodamiento de eso. El problema son los gremios, que los gremios viven bien con la cantidad de empleados que hay. Y los estudios laboralistas
también les interesa que siga el empleo en negro porque aumenta sus honorarios. Pero nosotros no tenemos que trabajar por conveniencia de un sector. Nosotros en nuestro país tenemos que trabajar por conveniencia de que la gente mejore su calidad de trabajo y sus calidades de ingreso. Y de esa forma el país va a salir adelante. O sea, nosotros tenemos que incentivar que haya mayor cantidad de empresas y tenemos que facilitar la formación de empresas. Y tenemos que facilitar la salida de lo que es el personal de la empresa. Porque así de esta forma lo único que hacemos es fundir pequeñas empresas. Nosotros la salida de la pandemia se van a recordar de esta conversación que estamos teniendo y van a ver ustedes que esta estadística que está en internet, que está en los sistemas de la seguridad social, va a cambiar rotundamente. Aparte de eso, cuando uno mira la cantidad de empleados privados, la cantidad de empleados privados es el 10% de la población de un lugar. El 10% de la población de un lugar no puede mantener un país, no puede mantener una provincia. Nosotros tenemos que incentivar que la cantidad de empleos privados sea superior a los de empleos públicos. Y esa es la única forma que esto salgamos adelante. Dime. Perfecto, esos números creo que muy poca gente las conoce, por la mayoría de la gente, si me atrevo a adivinar, creen que las pymes son de 50 personas como mínimo en adelante, lo cual es bueno y es refrescante escuchar no solamente estas cifras, sino todo lo que es el aparato político y en cada aspecto de nuestras vidas en el cual está, y el continuo avasallamiento sobre las libertades que puede tener no solamente una persona física, sino las personas jurídicas también. Ahora, ¿cómo sería la manera adecuada en la cual post cuarentena, post pandemia, pueda volver una buena inserción al mercado laboral? ¿Lo ves factible incluso? Yo creo que tiene que haber, la única forma que haya inserción al mercado laboral y que se genere fuente de trabajo es cambiar la ley de contrato de trabajo. La ley de contrato de trabajo ha quedado totalmente obsoleta. Yo creo que nosotros tenemos que ir y cambiarla, facilitar a la empresa que tome empleos, facilitarlo, facilitar la salida de esos empleados, bajar la cantidad de cargas sociales que tienen muchísimas cargas sociales, en donde usted toma un empleado y tiene el 30-40% más de lo que le paga el empleado en elementos en cargas sociales. O sea, uno termina pagando, si el empleado le cuesta 10.000, termina pagando 14.000, 15.000. ¿Por qué? Porque tiene el gremio, tiene las obras sociales, tiene aportes. O sea, tiene una serie de elementos en donde yo creo que la empresa hay que facilitárselo. No es, es imposible. Y aparte la salida, cuando usted tiene que sacar un empleado de una empresa, realmente es un trastorno. Es un trastorno. Nosotros vemos que los juzgados laborales, las cámaras laborales son tan pro empleado que a la empresa todo lo sospecha. O sea, todos están pensando de que la empresa, el empresario es un millonario que tiene el dinero escondido y no piensa que es una persona que tiene que todos los días que pensar en su empresa, en cuidar su empresa, en cuidar su idea, y no trabaja 8 horas y se va a su casa a descansar. Normalmente trabaja los 7 días de la semana y la cabeza 24 horas pensando en su empresa. Totalmente. Obviamente hay muchas instituciones arraigadas y entrelazadas con respecto a lo que es el tema impositivo, jurisdicción, gubernamental, solo por mencionar algunas. Sí. La clave es la seguridad jurídica. Nosotros tenemos que darle seguridad jurídica. Un país sin seguridad jurídica es un país que no puede funcionar. Tanto el trabajador como el empresario necesitan seguridad jurídica, necesitan reglas claras y reglas modernas. Nosotros, después que salimos de la pandemia, ¿quién puede venir a invertir en este país? Y un capital golondrina que viene y se va rápido. Pero en un país donde usted los dólares que tiene que traer para poner su empresa se lo cambian a dólar oficial. Los repuestos que tiene que comprar en el equipamiento es a dólar blue. Claro. Entonces, tiene restricciones para sacar su propio capital, o sea, las ganancias fuera del país.
es muy difícil que nosotros podamos salir rápidamente. O sea, yo creo que nosotros vamos camino a un colapso realmente muy importante. Ahora no se nota porque está todo tapado por la pandemia, por la emergencia. Tenemos una inflación reprimida por lo menos en un 40%, que es una olla a presión. Entonces, yo no soy economista, pero los economistas más prestigiosos están hablando de que esto puede ser semejante al rodrigazo, o sea, puede venir una devaluación muy fuerte el día que salgamos, pero nosotros vemos los números y vemos cómo se emite sin respaldo. Emisión sin respaldo es inflación, eso no lo dudes. Que el Banco Central está secando la plaza, pero cuando la gente, usted le prohíbe comprar dólares, el argentino tiene en su cabeza el dólar y nosotros tenemos una mentalidad bimonetaria. O sea, ante el deterioro de nuestra moneda, ante la pérdida de valor de nuestra moneda frente al dólar, la gente va y se refugia en el dólar. Y yo creo que eso es un tema que la política en algún momento tiene que tener conciencia. Por otro lado, yo creo que el ajuste de la política es importante. La gente está haciendo un sacrificio muy grande en esta época de pandemia y nosotros vemos que el Congreso funciona en forma virtual, no en forma presencial, no se han ajustado los sueldos y es un tema en donde la simbología tiene que tener un esquema de sacrificio. La política, un diputado, un senador no puede tener una pequeña pyme de 36 empleados. Cuando uno ve la realidad afuera, que no se puede pagar. Yo creo que hay que volver a las bases, hay que volver a la república, hay que volver a la base como se armó este país. O sea, cuando hablamos de república, hablamos del paraguas que nosotros tenemos para funcionar entre partidos políticos. Ese es el esquema. Voy a hacer un puente entre dos palabras que mencionabas, por lo menos lo que es respecto de la república, que quizás la gente hoy por hoy lo tiene muy, muy olvidado, si bien algo entiende o si creo yo que se sobrellega a entender lo que es la república, pero muy comúnmente yo creo que la gente piensa que república es igual a democracia, como que son exactamente sinónimos. ¿Cómo llegar a ese promedio de gente para decirle, mira, república es esto, democracia es aquello? Eso por un lado. Bueno. Y como otro, vos hablabas de seguridad también. ¿Cómo lograr la seguridad institucional para lograr un pequeño avance, si se lo quiere decir institucionalmente? Bueno, nosotros tenemos que identificar la democracia con Grecia y la república con Roma. Grecia son los primeros esbozos de república, de democracia, cuando la gente empezaba a elegir sus autoridades. O sea, la posibilidad de elegir quién nos dirija, eso es la democracia. Y la república es la forma de gobierno. Fíjense ustedes que cuando vino la antigua Roma, cuando se creó Roma, Roma tuvo 7 reyes y luego 273 años de república. Y después vino Julio César, que fue un gran general, que destruyó la república y la convirtió en lo que vendría a ser, cambió el cónsul por un emperador. Y ya se terminaron las elecciones, se terminó la influencia que tenía el Senado romano. Esos 273 años de república marcaron a fuego lo que vendría a ser una república. República es la libertad de expresión. República es la posibilidad de alternancia en el poder. República es la libertad de prensa. Y como dice Santiago Cobaldós, la democracia republicana es el sistema que concilia la ética con la ley, el derecho propio con el deber colectivo, la educación con el desarrollo y la no explotación de la pobreza como recurso político. Nosotros acá en América Latina es el único país que tiene una clase media tan grande. Tan grande. Uno va a cualquier otro país y encuentra grandes asimetrías sociales. Si uno mira a los vecinos, Chile, usted encuentra el rico y el pobre y la clase media no es tan potente como en Argentina.
Si uno mira los otros países de América Latina, pasa lo mismo. Pero Argentina tiene una clase media que es mayoritaria, aunque la pobreza va creciendo. Y eso es un problema de la política que, no le, que ha venido haciendo una explotación de la pobreza. El provinciano se va a Buenos Aires, llena el conurbano. Aparte de eso, han permitido que llegue cualquier inmigrante de otro país al conurbano bonaerense sin ningún tipo de selección. Gente que no tenía estudio, que no tenía cabida en otro país, llega a la Argentina, le dan un plan social y lo meten en una villa y le dan derecho a voto. Eso es una barbaridad. Yo no estoy hablando de que seamos racistas, pero el que llegue a nuestro país hay que tener procesos mínimos de selección acordados con ese país. O sea, convenios de reciprocidad. Si vienen bolivianos, yo quiero que el boliviano que llegue tenga los mismos derechos que el argentino tiene en Bolivia. Si llega un brasilero, quiero que tenga los mismos derechos que tiene ese país. O sea, tenemos que tratarnos de igual a igual, porque no puede ser que nosotros tengamos un sistema de salud erga omnes. O sea, contra todos pueden venir a la Argentina, hacerse atender en forma gratuita. Hay casos que han llegado extranjeros de Buenos Aires, han contratado a un abogado y se han presentado en el hospital una operación que costaba en Inglaterra 20.000 libras esterlinas. En Buenos Aires han tenido que hacerse gratis los hospitales y es responsable los médicos de guardia. Eso es una barbaridad. Entonces, yo creo que no condice nuestra situación económica con la generosidad con que tratamos. La educación gratuita, yo soy producto de la educación gratuita. O sea, yo la escuela primaria y secundaria la hice en escuela privada, pero la universidad la hice en una universidad pública. Y estoy muy orgulloso de eso. Pero no puede ser que se reciba a cualquiera sin ningún costo, porque se reciben los estudios, los que pagamos nosotros con nuestros impuestos, y se vuelven a su país. Por lo menos deberían dar clases, trabajar un tiempo en Argentina y después volverse, devolver un poco al país lo que el país le dio. Entonces, yo no estoy hablando de ser xenófobos, de mirar los raros, no. Nuestro preámbulo quiere que cualquiera de los hombres argentinos, que de buena voluntad, bueno, eso yo creo que hay que respetarlo. O sea, cualquier ciudadano del mundo pueda venir, pero veamos las condiciones, veamos el momento político. Cuando se escribió el preámbulo, Argentina estaba vacía. Hoy nosotros tenemos grandes bolsones de pobreza y no podemos sostener a cualquiera. Entonces, yo creo que hay que sostener hasta la cantidad de gente que podemos. Y tienen que venir sabiendo hacer algo, porque no puede ser que vengan a hacer nada, a cobrar un plan social. Ellos, sus hijos, y aparte de eso, en las manifestaciones más virulentas, encontramos extranjeros pidiendo derechos, siendo que son extranjeros, son ciudadanos de otro país, rompiendo la plaza del Congreso, yo recuerdo, tirando piedras, pidiendo derechos. Yo creo que es una barbaridad eso. Yo quisiera saber si algún argentino hace eso en cualquiera de sus países, si les permitirán hacer eso. Yo creo que no. Totalmente, yendo quizás Vamos, hablando, sí, Sí, disculpa, me gustaría cerrar el tema de la idea de la República. El tema de la grieta. Argentina siempre tuvo grieta. sí. Nosotros siempre, desde la Revolución de Mayo empezó en la Plaza de Mayo, en el Cabildo de Buenos Aires, y desde 1810 a 1816, ¿qué se discutía? ¿Qué íbamos a hacer? Si íbamos a hacer una república independiente, o íbamos a traer, como había algunas teorías, una monarquía. Había algunas ideas de traer a Carlota Joaquina de Brasil para que sea una monarquía. Era el pensamiento de la época. Hay que ubicarse en el contexto de 1810, que lo normal eran las monarquías, no las repúblicas. San Martín, Narciso Laprida, empujaron la declaración de la independencia en 1816. Cuando se declaró la independencia, empezamos a discutir si somos unitarios o federales. Ríos de sangre hubieron en el país discutiendo unitarios y federales. Se mató muchísima gente.
discutiendo unitarios y federales. Bien, cuando cae Juan Manuel de Rosas y gana Urquiza, había dos ideas que hacer con los rosistas, porque Rosas había perdido, se subió a la fragata inglesa y se fue. Bueno, quedaron los rosistas en el país sin el líder y habían perdido la guerra. La idea de Sarmiento era pasarlo al deshuello a todos, y, sí, 1852, pasarlo a deshuello a todos, o bien Alberdi decía que había que incorporarlos. Los grandes armadores de nuestro país fue Mitre y Urquiza, en donde ellos eligieron la república, el modelo que nosotros tenemos. El modelo que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque la república nos tiene que contener a todos. A mí no me importa lo que piense el otro, mientras me respete las reglas de la república, mientras me respete lo que yo pienso. Una república funciona con el respeto de las minorías. Entonces, después vino 1860, la incorporación de Buenos Aires, sigue la historia. Y la construcción de este país, ese modelo alberdiano, cuando usted mira lo que escribió Alberdi sobre las empresas, sobre qué es lo que había que hacer, sobre el esfuerzo, sobre el trabajo, es totalmente actual. Sí. Después, en este siglo, después de la llegada del peronismo, fue en donde se desbandó todo. Pero yo creo que el populismo fue nuestra gran enfermedad, enamorarnos del populismo. Sarmiento, cuando llega, hace el primer censo y se encuentra que el 85% de la población era analfabeta. Entonces habló de educación, educación y educación. Y nosotros lo que nos falta en esta época es educación. Cuando a mí me hablan de lenguaje inclusivo, la verdad que me broto y me enfurezco cada vez que lo escucho, el lenguaje inclusivo, porque tenemos un lenguaje tan rico, tan maravilloso, tan descriptivo, con sustantivos, con adjetivos, con verbos. Podemos describir claramente, jugar con las palabras. Tenemos miles de palabras. Y a los pobres chicos que no hablan con más de 200 palabras, le meten un lenguaje inclusivo para confundirlos más. O sea, está bien como juego, pero tomarlo en serio. Escribir las normas, pedir que las normas del Banco Central sean con lenguaje inclusivo. Inclusiones cuando uno va en el tren, ustedes que usan tren, y el joven se levanta y le da al anciano el asiento. Cuando a la mamá embarazada se levanta y le dan el asiento por más cansado que estén. Eso es inclusión. Tratar bien a los ancianos, tratar bien a las mujeres, tratar bien a los jóvenes, tratarlos con educación. Eso es inclusión. Yo no veo la inclusión de otra forma. Ganar lo mismo en los trabajos. Eso es inclusión. Tener los mismos derechos, las mismas libertades, eso es inclusión. Meterle una E y deformar el idioma me parece una estupidez, no es inclusión. En fin, entonces yo no le tengo miedo a la grieta. Yo creo que el avance del kirchnerismo, el avance de las deformaciones que hizo el kirchnerismo, es para tener más gente idiota dando vueltas, para poderlos manejar, para poderlos manipular. Es el uso indiscriminado de la pobreza en beneficio propio. Nosotros no podemos tener idealistas multimillonarios y obreros pobres. No podemos tener políticos multimillonarios y pueblo pobre. Tiene que haber un equilibrio. Nosotros no elegimos una monarquía en donde hay que tener títulos, donde haya gente con títulos nobiliarios y viva el Estado, confunda la red pública con la red privada, o sea, la cosa pública con la cosa privada. Nosotros necesitamos que el funcionario que vive del Estado respete al contribuyente, que es el que paga los impuestos, porque los fondos del Estado no son mágicos. Los fondos del Estado, cuando se le da un subsidio a alguien, es porque alguien pagó ese impuesto para que sostenga a otra persona. Entonces nosotros no podemos tener 3 generaciones de subsidio, el abuelo, la madre y los niños. Resulta que ahora estoy viendo los últimos casos que están llegando a las empresas y que los empleados quieren divorciarse las mujeres para que cobren una asignación por ser mujer que está divorciada o que no tiene marido y viven juntos en la misma casa. Es una vergüenza porque estamos destruyendo es tanto
tanto la reivindicación que le quieren hacer al pobre, que lo quieren seguir que siga siendo pobre. De la pobreza se sale con trabajo, con esfuerzo, con educación. De la pobreza no se sale con un plan social. Entonces nosotros eso tenemos que meterle en la cabeza a la gente. Tenemos que la viveza criolla, el vivillo que anda viendo de dónde saca un peso más, o de dónde puede tener una ventaja más, eso es un gran mal. Tiene que empezar a pensar cómo en su trabajo produce un poco más, cómo el esfuerzo de él le genera más recursos, pero no andar en el mangueo permanente, en la mendicidad oficial. Porque eso es mendicidad y estamos fomentando la mendicidad. Nosotros esas cosas tenemos que cortarlas de cuajo. Totalmente, de cuajo. Totalmente, Miguel. Volcando estos últimos minutos un poco hablando de quizás de cuadros políticos, muy interesante y la verdad que motivador. Quería que nos compartas un breve análisis de lo que fue el debacle, el paupérrimo, si se lo quiere decir, gobierno de Mauricio Macri. ¿Cuál hubiese sido el cambio que verdaderamente tendría que haber apuntado y lo que fue, ¿no? Yo lo apoyé a Mauricio Macri porque creí que él iba a hacer los cambios sustanciales. Como le dije, yo atiendo empresas, normalmente atiendo gerentes, entonces al año yo no entendía qué estaba haciendo, qué estaba haciendo Mauricio Macri y qué quiso hacer y por qué no hacía más. Entonces me di cuenta de que Mauricio Macri, ¿qué es lo que era? Era simplemente el gerente de una empresa. Acá cuando llega el empresario, era un ingeniero de planta o un gerente de una empresa. Cuando llega acá el gerente y se hace cargo de una planta en una de las empresas que yo atiendo, ¿qué es lo que hace el gerente? El gerente nuevo. Entonces, primero lo que hace, mira y limpia. Yo no sé por qué, pero siempre consigue que el lugar donde va esté más limpio cuando llega. Los primeros días, no sé qué hacen las empresas de limpieza, pero se ve más limpio. Y se huele mejor, brilla todo en los primeros días. Después, ¿qué es lo que hace? Repasa que funcionen todas las máquinas. Computadora que no sirve o máquina que no sirve, ven cómo la arregla, si sirve, si puede arreglar, se arregle, si no, se reemplaza por una nueva. Después empieza a mirar el personal, si funciona o no funciona. Y después arranca. Yo no he visto ninguno que diga, mire, la verdad que esta planta que tengo es obsoleta, esta planta que tengo es una porquería, acá hay que hacer un cambio sustancial. Ninguno lo hace. Porque lo más seguro es que el dueño de la empresa diga, no, el que no sirve es usted, si pasa mucho gasto. Pero que eso es lo que le pasó a Macri. Él llegó, miró el país y no cambió lo de kirchnerismo. Yo esperaba que suspendiera los planes sociales. No lo suspendió los planes sociales. Quería que la gente la pusiera a trabajar. No la puso a trabajar. Es más, Stanley negoció con los dirigentes sociales y en vez de ponerlos a trabajar los hizo más ricos. En vez de generar, aunque sea, hubiera sido una vivilla política de último. Decir, bueno, vos tenés un grupo social, un grupo que trabaja en este lado, bueno, generar un grupo propio, de dirigente social propio, que cree que es su propia estructura. No, alimentó la estructura del enemigo. La duplicó, la cuadruplicó, o sea, le dio lo que no pudo. Después, ellos pensaban de que ellos eran la Coca-Cola, que ellos a las estructuras del interior del país le daban el sello y el resto tenía que poner todo. Y la política no es eso. La política creció desde Grecia, avanzó en la República Romana. Nosotros tenemos una formación greco-romano-canónica donde la política es muy sutil. En el año 1500 estuvo Maquiavelo, escribió las reglas de la política. Las entendió, uno lee las cartas Tito Livio que escribió Maquiavelo, o lee El Príncipe, y se da cuenta. Hasta el daño de los adulones. En El Príncipe uno mira los adulones, y uno lee el daño que le hace a los adulones al príncipe por decir, el que maneja el poder. Y vemos que es real. Entonces, cuando vemos eso, vimos que Macri no entendió la política. Se empezaron a manejar, el dirigente político es el que dirige, no el que es dirigido por las encuestas. Entonces se empezó a enamorar de la encuesta diaria. Él pensó, como el mundo lo había recibido bien,
como dejó de Cristina despotricar contra el mundo y empezó con un alineamiento que es el correcto. Nosotros salíamos de un alineamiento con Irán, con Corea del Norte, con Cuba, con Venezuela, salíamos de eso. Bueno, ¿qué hizo Macri? Dijo, no, nos vamos a insertar al mundo. Todo el mundo estuvo muy contento, el mundo lo recibió bien, pero cuando vio que no cambió nada en el país, después de la elección, que tuvo el derrumbe, el colapso económico. ¿Por qué? Porque ya no les daba garantía a las empresas. O sea, le dieron la posibilidad y yo creo que no la supo entender. Y eso le pasó porque él dirigía la Cava, es una mezcla entre provincia y municipio, es un producto raro argentino, porque tiene muy poco territorio, pero mucha cantidad de habitantes. Pero no tiene las necesidades que tiene una provincia. O sea, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires están las cabezas de empresas, no están las plantas. Entonces, los gobernadores tienen necesidad de una cintura más grande y tienen necesidad de definir políticas más grandes. Y un presidente tiene necesidad de definir las políticas del país. Tiene necesidad de saber si vamos a ir para la izquierda o para la derecha. ¿Por qué? Porque son enfoques totalmente distintos en las libertades, en las empresas, en la seguridad jurídica, en la protección del capital, en la protección de lo que son los bienes de las personas. O sea, es toda una filosofía totalmente distinta. Y resulta que yo me encontraba con dirigentes del PRO, está escrito, dice, no, esto es gestión, pero ¿para qué lado? Resulta que costó muchísimo que el RENATRE dejara de hacer multa acá en los campos, en pequeñas fincas, en donde había trabajadores temporarios que cobraban planes sociales. Llegaba el RENATRE y salían por los fondos y aparecían con drones y en donde las multas eran de 500.000 pesos para una pequeña finca, directamente la cerraban. Entonces hemos tenido vivillos, delincuentes, apoyados por lo que es la estructura oficial, donde eso no se combatió. Nosotros deberíamos haber puesto, Macri debería haber puesto las cosas en su lugar, debería haber facilitado el trabajo, debería haber facilitado lo que son herramientas, pero no lo que hizo, o sea, prolijó, o sea, ¿qué es lo que hizo Macri? Y bueno, llegó la sucursal, y bueno, el gerente que vino, ¿qué encontró? Y abrió el botiquín y estaba el botiquín lleno. El jabón, el alcohol, la gasa, la venda, estaba todo en su lugar. Pero decir, mire, vamos a reconfigurar. Si usted mira lo que es el sistema de salud de Argentina, y hay que reconfigurarlo. Es reconfigurarlo. Si usted mira las Fuerzas Armadas en Argentina, y están conectados, tenemos un Estado directamente sin Fuerzas Armadas. Estamos como en la época de la colonia. Usted mira los desfiles, ¿qué es lo que desfilan? A pie y a caballo. No, usted no tiene un gran desfile. Usted mira la Fuerza Aérea, una Fuerza Aérea espectacular que en Malvinas realmente sorprendió al mundo. Y resulta que ahora la tenemos en tierra y sin aviones porque sorprendió al mundo. O sea, yo miro el estado que nosotros tenemos y decimos, no, mientras Chile mantiene un buen armamento, Brasil va a tener un submarino nuclear, o sea, están todos preocupados cómo fortalecerse también como un país integral y vemos que está todo desarmado. Nosotros tenemos todo desarmado, todo en función del pobre para que siga siendo más pobre. Y no hay ninguna política donde diga hay que sacarlo de la pobreza. ¿Cómo lo sacamos de la pobreza a la gente? ¿Cómo levantamos el país y lo ponemos a trabajar? Acá los trabajadores activos, privados, es el 10% de la población. Con el 10% de la población trabajando en empresas privadas, nosotros no hacemos absolutamente nada. Totalmente, Miguel. Hablando de otro espectro político quizás más esperanzador, ¿no? Hablando de esta convergencia quizás entre liberales y conservadores, una de las figuras que más se está destacando últimamente porque está volviendo al ruedo, si se lo quiere decir en término más coloquial, es la figura de Ricardo López Murphy. ¿Cómo crees que él pueda acaparar quizás en una tercera fuerza?
Bueno, yo tengo amistad con Ricardo López Murphy. Con Ricardo López Murphy, yo cuando me fui del partido bloquista, yo era de un partido provincial. Cuando el partido bloquista se fue con el kirchnerismo, un grupo de amigos lo abandonamos, lo dejamos, porque no íbamos a irnos con el peronismo, menos con el kirchnerismo en ese momento. Entonces formamos un grupo de pensamiento político, que fue el Grupo 1852. Ese grupo de pensamiento político la verdad que me llevó muy lejos, sin ser un partido político, porque tuve el honor de ser candidato a gobernador en el 2007, en pleno apogeo de lo que era el kirchnerismo en Argentina y el giorgismo acá en San Juan. Eh, pero en el 2005 nosotros firmamos el primer convenio con la Fundación Cívico-Republicana de López Murphy, y desde hace 5 o 6 años lo venimos trayendo a San Juan todos los años, porque él está estudiando lo que vendría a ser las economías regionales. Entonces, viene, da sus conferencias, nos juntamos con los distintos sectores en la provincia, y creo que tengo el honor de ser su amigo. López Murphy yo creo que es el mix, o sea, creo que ha llegado a su madurez política, en donde tiene una justa combinación, o sea, el mix entre lo que es el economista duro y el político. Porque nosotros vemos que los economistas que salen a la política no tienen idea de las reglas de la política. La política es una cosa, es un arte muy difícil de hacer. Y el economista, que es muy preciso, que le gustan las matemáticas, normalmente en política no la entiende. No la Todo entiende pasa porque para ellos, claro, todo para ellos pasa por los números, lisa y llanamente, y por la política. y la política donde entra la ciencia exacta, donde entran los números, donde entra la política, los números salen por la ventana. O sea, cuando entra la política, el derecho sale por la ventana, y eso los economistas no lo entienden. Yo los escucho, los veo, miro cómo se mueven, y veo que no entienden de que la política no es como ellos se la imaginan. Yo tengo grandes amigos en fundaciones que están largándose a la política y son economistas, y uno habla con ellos y los mira diciendo, ¿qué están haciendo? Esto no. Esto no tiene nada que ver con lo que realmente las reglas de la política exigen. Y el proceso de maduración lleva a que vayan a tener muchos fracasos antes de tener algún éxito. Y yo creo que López Murphy ha probado lo que ha sido la derrota, y ha probado lo que es estar en política, y ha empezado a abrir los elementos. Mire, yo le decía a Ricardo sobre cuando él estuvo como ministro de la Rúa, que le pidió con una gran inocencia: achíquese el 10% y pasamos la crisis. Si se hubiera seguido la receta de él, Argentina no hubiera tenido la crisis del 2001. No la hubiera tenido. Pero cuando usted le pide a las universidades, mira, achíquense el presupuesto el 10%, la universidad no le gusta que le toquen el presupuesto. Es más, como radical, tocar el presupuesto de la reforma universitaria es casi pecado mortal. Pero si le hubiera dicho, mire, ¿por qué no me dan el presupuesto de la universidad? ¿En qué gastaron? Y le pega simplemente la mirada. ¿En qué están gastando las 72 universidades nacionales del país su presupuesto? Y van universidades que se manejan sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de auditoría, excepto la propia. Entonces yo le puedo asegurar que esos fondos públicos, él hubiera ahorrado mucho más. Él hubiera ahorrado mucho más. Si le hubiera dicho a la justicia, chíquense el 10%, y los jueces que le dicen, mire, todo mi presupuesto es intangible, esto no se toca. Pero si lo mira un poquito, hubiera encontrado por dónde descontar. O sea, no hacerlo de prepo tampoco, sino de común acuerdo, pero mirando en qué es lo que se gasta. Si usted mira en qué es lo que se gasta
Y ustedes se van a dar cuenta el fracaso de las empresas del Estado, porque se mueven con gastos sin control. Una empresa privada no tiene esos problemas, porque tiene un gerente que permanentemente mira el balance y mira la rentabilidad y mira lo que está haciendo. Y las empresas del Estado, ¿qué es lo que están mirando? Los derechos de todos, menos de su empresa como empresa. Entonces, yo creo que Ricardo tiene un proceso de madurez política en donde creo que puede ser un gran armador de todos los sectores conservadores, liberales, demócratas que tiene el país, en donde no están contenidos en este momento por el PRO. El PRO realmente en ese aspecto yo tengo dudas de que Horacio Rodríguez Larreta y su sector acepte a un sector que no tenga una cantidad probada de votos. Entonces, yo creo que esta elección, como se está planificando, creo que es buena para ver, para contarnos las costillas, ver cuántos somos. Y como dijo Lilita Carrió en su momento, si somos poco y la gente no nos entiende, bueno, habrá que seguir el país como está. Pero yo creo que la solución que tiene Ricardo López Murphy en este momento es la conjunción. Y aparte de eso, yo sé que es un hombre que estudia. Permanentemente yo lo veo estudiando, mirando la problemática del país, y en algún momento, si tiene una conversación con él o algún Zoom con él, se van a dar cuenta que tiene claramente por qué le pasó a Mauricio Macri lo que le pasó, qué pasó en la economía y qué es lo que hay que hacer más adelante. Totalmente. Sí, tuvimos un par de charlas con Ricardo, excelente persona, gran economista. Para ir cerrando, darle un cierre a lo que es esta charla y hablando un poco de lo que es cómo es el futuro, ¿no? Cómo es el futuro acá en los próximos semanas, los próximos meses. Estamos en el año 1 de los 4 años de miércoles, si se lo quiere decir, pero poniendo la meta, poniendo la apuesta en lo que es el 2021. ¿Cómo es de acá el Bueno, 2021 el proceso? lo veo tan lejos, lo veo tan lejos. Yo creo que el gobierno de Alberto es un gobierno avejentado. Alberto Fernández, cuando empezó la pandemia, era un presidente y él creo que viene cayendo. Yo creo que el daño más grande es el daño que se le hace desde adentro. Creo que el proyecto político de Cristina, que Alberto está avalando, en contra de lo que él estuvo diciendo. O sea, aparecen videos de Alberto toda la semana, criticando cosas de Cristina y criticando cosas que él está haciendo ahora. Hoy apareció en el diario La Nación el video cuando Alberto le critica la reforma judicial de Cristina en el 2013, y donde participa en una manifestación criticando duramente lo que quiere hacer con la justicia y lo que hoy está haciendo Alberto. Entonces, el mejor propagandista de la oposición termina siendo el actual presidente, que hace contrario a lo que él estaba diciendo. Yo no sé qué le pasa, o sea, ¿cómo duerme él a la noche siendo que tiene que contradecir todo lo que está diciendo para sostener una coalición política? O sea, la falta de sinceridad. A mí me gustaría conocer el Alberto genuino, porque este Alberto, a mí la sensación que me da que es el jefe de gabinete de Cristina. No es el Alberto genuino que lo que él decía. O sea, Alberto Fernández llega con una promesa de moderación. No la tiene. Llega pidiendo que haya manifestación y le griten cuando él esté contrario al pueblo. Vino la manifestación de la semana pasada y se enfureció. Prometió aumentar el sueldo de los jubilados, se los bajó. Prometió estabilidad, bajar la inflación, está descontrolada. O sea, tiene el mundo al revés. Tiene el mundo al revés. Entonces, en ese esquema que tiene el mundo al revés, ¿cuál es el futuro que veo? Y yo creo que si la semana que viene, si siguen insistiendo con la reforma judicial, eso va a depender de la gente que se junte en el Congreso. Con pandemia, sin pandemia, si en la plaza de Congreso se la llenan, yo creo que va a ser el único freno que está esperando el cristinismo. Por otro lado, nosotros la radiografía del país la vamos a ver cuando termine la pandemia. Y si se logra modificar y hacer algunas cosas,
podemos llegar a salir. Si no, acá la pobreza va a arreciar, porque el sistema va a colapsar. Van a colapsar los juzgados. Yo cuando le describo las pymes, 180.000 pymes en el país con un empleado, esa pyme, ¿qué es lo que va a hacer? Baja la persiana y desaparece y se va, abandona todo. ¿Qué es lo que contra quién va a demandar el empleado? Contra una empresa inexistente. Y no le quiero decir nada si tiene el local alquilado. ¿A quién va a ir a demandar, a reclamar sus derechos? El Estado, ¿a quién le va a ir a cobrar? Si una empresa que cerró con 2 empleados, 83.000 empleados, el 16%. De ahí ya tiene, de entre 1 y 2 empleados, tiene el 50% de la masa país, de las empresas, en donde el sistema yo veo que va a colapsar. Entonces, si empiezan a tomar medidas inteligentes de cómo facilitar que sobrevivan esas pymes, bueno, ahí puede ser que salgamos rápidamente, en 4 o 5 años podemos llegar a salir del desastre. Pero si no, esto va a ser un lío más grande. Porque, ¿qué es lo que hacen los chinos? Imprimen papel y le dan, dice, este es el respaldo que tenés, le dicen a Alberto. Un disparate. Un disparate. El yuan, aquí, yo quiero saber a quién le va a cambiar el yuan, Alberto. Va a ir al mercado internacional, necesita dólares. El comercio internacional se hace con dólares, vamos a empezar a pagar con pesos chinos. Es una locura, los chinos imprimen y nos prestan, y nosotros lo tomamos como gran cosa. Aparte de eso, a mí este tema de los chinos me tiene muy preocupado. El avance chino en las empresas del país, aparte de esa base china en el sur argentino, entregada a la soberanía, sin control, sin nada. Yo quisiera ver qué es lo que hace el kirchnerismo si esa base fuera americana. Estarían todos los días en la puerta manifestándose. Pero una base china que lo que se sabe, lo que se conoce, que es para controlar los satélites del Pacífico Sur, para saber qué es lo que hace la flota americana en el Pacífico Sur, de ahí controlar los satélites. ¿No les parece un disparate meternos en el problema y darles el lugar a los chinos? Y en medio de la pandemia salir publicando, no me acuerdo qué es lo que hicieron la semana pasada, fortaleciendo los lazos con la base china. A la base china hay que decirle, mire mi amigo, romper ese tratado y devolverse las miras, llévense las antenitas, llévense todo, no me interesa. Y tenemos que nosotros salir por la vía occidental. Tenemos que dejar de mirar el modelo de Venezuela. Muchísimas gracias, Miguel, por la disertación, a todos los presentes, al señor Luciano Silva por hacer incluso posible esta charla. Miguel, te dejo unos últimos minutos, haces el redondeo, algún saludo, alguna declaración, cómo tenemos que proseguir aún en época de cuarentena, ¿no? Mire, ustedes están en un armado político. Están en un armado político. Yo creo que hay que agarrar, hay que seguir haciendo Zoom, hay que ampliar la base electoral y juntar a todos los que quieren trabajar para levantar este país. Porque gente que piensa como nosotros, el tema hay que sacarlo del aislamiento, que no se sientan tan solos. Hay que comunicarse, buscar, pasar. Este sacrificio de los Zoom que ustedes están haciendo me parece excepcional. Y tienen una provincia muy grande, en donde tienen que extenderlo a todos los distritos. Entonces, ya no hace falta ir en camioneta, armar un acto político, visitar dirigente, hay que visitarlo por internet, hay que visitarlo así, vía electrónica, en donde ustedes llegan y hay que hablar, queda muy poco tiempo, y una elección no es la cantidad de votos que ustedes puedan llegar a conseguir, es lo que puedan llegar a contar. O sea, la única forma, mire, yo he sido apoderado del partido acá en San Juan 15 años. El gran problema es cuando usted en una mesa no pone fiscales, no aparecen sus votos, porque los presidentes de mesa, si no tiene fiscales, no lo suman. Directamente no lo suman. Entonces, poder fiscalizar toda la provincia es el desafío más grande que tienen los que arman políticamente. Y eso lo entiende muy poca gente. Y lo entienden en base a decir, y a ver tal mesa, tal barrio, tal sector, o tal, ¿cuántos votos saqué? Ninguno. Mire, el problema que tuvo el PRO y tuvo el macrismo
con la candidatura de Esper y Gómez Centurión es que ellos no sacan el 1,5% y el 2,5%. O sea, Gómez Centurión sacó el 2,60 y 1,80 creo que sacó Esper. Deben haber sacado mucho más, pero como no pudieron fiscalizar, no le sumaron los votos. Entonces, el daño profundo que le hizo esas dos candidaturas a Cambiemos fue muy grande, fue realmente muy grande. ¿Por qué? Por problemas de fiscalización. ¿Por qué? Porque ellos, si hubieran estado adentro, hubieran estado contenidos, mientras el peronismo se aglutinó, Cambiemos se abrió, se desperdigó. Y aparte de eso, no pueden medir el daño de cuánto le sacó porque no le han contado los votos a las minorías. Entonces, yo creo que el sistema electoral de papel y por conteo, por personas, es complicado. Yo estuve de observador en las elecciones en Estados Unidos en el 2016. Me tocó una mesa de Alejandría. Cuando fui a la mesa, yo me encontré que la persona armaba el voto y lo ponía, la urna tenía un escáner. Entonces uno metía el voto, el papel quedaba en la urna, pero automáticamente el escáner le escaneaba qué es lo que había votado e iba al centro de cómputos. O sea, se sumaba voto a votos. Entonces, de esa manera no se salía, o sea, las personas no eran las que contaban los votos, las que contaba era el escáner. O sea, del error humano. Argentina peca por el error humano. Y los que tienen posibilidades políticas son los que tienen grandes estructuras políticas. Entonces, todos aquellos que nos estamos dedicando a la política, tenemos que lanzarnos a la política mirando la estructura para contar los votos. No solo para conseguir los votos en el discurso, sino cómo los contamos después. Eso es como conclusión. Miguel Arancibia con nosotros, muchísimas gracias por estar presente, a todos ustedes también. Desde ya les agradezco la presencia, muy buen sábado y buen fin de semana para todos. No Miguel, sé si tiene alguna pregunta. Me echamos alguna pregunta, si alguien quiere agregar algo, consultar. Me entendieron todo, parece. Bueno, les agradezco a todos, que tengan buen fin de semana. Espero que les haya gustado. A vos, Miguel, y a todos los presentes, muy buen fin de semana.